Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se encuentran nuevamente en el centro de todas las miradas. Una frase de Esla, aparentemente simple pero cargada de significado, ha reavivado las llamas de una historia que muchos pensaban ya cerrada. Con Halil tenemos muchas cosas que hablar. Esta declaración, que salió de sus labios en un encuentro reciente con la prensa, no solo sorprendió a los fans, sino que generó una ola de especulaciones que ha inundado las redes sociales. Todo comenzó en un evento benéfico donde ambos artistas fueron invitados por separado. Aunque se esforzaron por evitar coincidir en el escenario, los organizadores no pudieron evitar que sus caminos se cruzaran. Las miradas entre ellos fueron inevitables. Testigos aseguran que hubo tensión en el aire y que Esla lucía visiblemente emocionada. Al salir del lugar, fue abordada por un periodista que, sin rodeos, le preguntó si aún quedaba algo pendiente con Halil. Sin dudarlo, Esla respondió con una voz firme pero dulce: «Claro que sí. Tenemos muchas cosas que hablar». Esta simple frase desató una tormenta. Los seguidores de la pareja, quienes desde su separación han mantenido viva la esperanza de una reconciliación, interpretaron estas palabras como una señal clara de que algo está por ocurrir. Y no se equivocaban. A los pocos días, Halil fue visto entrando al mismo restaurante donde Esla ya se encontraba cenando con una amiga. Lo que inicialmente parecía una coincidencia se convirtió en una conversación de más de 2 horas. «No puedo decir que todo esté olvidado, pero sí que el tiempo ha hecho lo suyo», declaró Halil a un conocido medio de espectáculos cuando fue abordado a la salida del restaurante. «Con Esla compartimos momentos muy importantes, y eso no desaparece de un día para otro». Por su parte, Esla no quiso dar muchos detalles, pero dejó entrever que esa charla fue necesaria. Fue un encuentro que tenía que suceder. «No puedo decir más, pero me siento más ligera», comentó brevemente al ser abordada por algunos fans al día siguiente. Y aquí no termina todo. En una historia publicada en redes sociales por un amigo en común, se los vio juntos en un jardín, conversando con una taza de café en mano, sonriendo como en los viejos tiempos. Aunque la imagen fue eliminada minutos después, ya era demasiado tarde, los seguidores la habían capturado y viralizado. Los medios no tardaron en preguntarle a Halil si existía la posibilidad de un reencuentro amoroso. Su respuesta fue breve, pero no dejó indiferente a nadie: «Nunca digas nunca». La frase, que muchos interpretaron como una confirmación encubierta, reavivó las ilusiones de quienes sueñan con verlos juntos nuevamente, tanto dentro como fuera de las pantallas. Pero también hay quienes advierten que estas reuniones podrían ser simplemente una manera de cerrar heridas, no necesariamente el inicio de una reconciliación. «No confundamos la madurez emocional con la intención de volver», comentó una psicóloga invitada a un programa de espectáculos. «Ambos están en una etapa de crecimiento personal, y hablar puede ser una forma de sanar». Y claro, la historia continuó con un giro inesperado. Apenas unas horas después de que se viralizara la imagen en el jardín, un programa de televisión mostró en exclusiva imágenes de una cena privada entre Esla y Halil. Esta vez no estaban con amigos ni colegas. Solo ellos dos, sentados uno frente al otro en un restaurante alejado del bullicio de la ciudad. Las cámaras captaron gestos que hablaban más que 1000 palabras, manos que se rozaban, miradas prolongadas, sonrisas tímidas y silencios cargados de significado. Al día siguiente, el tema explotó en todos los programas del corazón. Algunos panelistas aseguraban que esa cena fue el punto de inflexión. «No se trató solo de ponerse al día», afirmó una periodista que asegura tener información directa del entorno de Esla. «Ella ha estado hablando mucho de él últimamente». Incluso se emocionó al contar cómo Halil la apoyó durante un momento personal difícil. Mientras tanto, Halil fue abordado nuevamente por la prensa. Aunque intentó evadir las preguntas, terminó dejando entrever algo más profundo: «A veces, la vida te lleva por caminos inesperados. Lo importante es saber si tu corazón todavía late por la misma persona».
Sus palabras resonaron con fuerza entre los fans, y muchos comenzaron a compartir videos de sus momentos más memorables juntos en la pantalla, acompañados de mensajes llenos de nostalgia y esperanza. Por otro lado, la madre de Esla, quien rara vez hace declaraciones públicas, fue interceptada por un reportero a la salida de un centro cultural. Cuando le preguntaron por Alil, su respuesta fue tan breve como reveladora: siempre lo quise como a un hijo. Este comentario generó aún más especulaciones sobre una posible reconciliación, esta vez más madura y consciente. Los días pasaban y las señales no se detenían. En una entrevista radial, Alil fue consultado sobre el amor en general. Su respuesta, aunque sin nombrarla directamente, pareció una dedicatoria velada: hay personas que, aunque no estén contigo todo el tiempo, nunca dejan de habitar tu alma. A veces, solo necesitas volver a mirarlas con otros ojos. Poco después, Esla compartió una fotografía en su cuenta personal donde se la veía con una flor blanca en la mano, acompañada del mensaje: cuando el corazón florece en invierno, es porque nunca dejó de latir. Los seguidores no tardaron en vincular esa flor con una escena antigua de una de sus telenovelas junto a Alil, en la que justamente él le entregaba una flor blanca durante una reconciliación ficticia. ¿Una coincidencia o un mensaje encubierto? En medio de esta avalancha de señales, los fans comenzaron a organizar campañas en redes sociales pidiendo que los productores los reunieran nuevamente en un proyecto televisivo. Queremos verlos en una nueva historia, como antes, pero con un final feliz, decía uno de los comentarios más compartidos. La presión mediática fue tan fuerte que, finalmente, la agencia de representación de ambos actores publicó un comunicado conjunto: Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceyhan mantienen una relación de profundo respeto y afecto mutuo. Cualquier decisión sobre su vida personal será comunicada en su debido momento y espacio. Aunque no confirmaron ni negaron nada, el tono del mensaje dejó entrever que hay mucho más de lo que se está contando. Mientras tanto, los rumores continúan. Algunos aseguran que ya han tenido más encuentros privados, incluso que han sido vistos saliendo de la misma residencia en diferentes momentos. Otros, más escépticos, creen que se trata solo de una estrategia para atraer atención mediática. Sin embargo, los gestos, las palabras y las coincidencias parecen contar una historia diferente, una historia de dos almas que, a pesar del tiempo y las heridas, aún encuentran razones para volverse a mirar. ¿Estamos presenciando el renacer de una historia de amor que parecía haber terminado? ¿O simplemente se trata de un cierre emocional necesario para seguir adelante? La respuesta solo la tienen ellos, pero mientras tanto, el público no puede evitar ilusionarse con cada nuevo indicio. ¿Y tú, crees que Esla y Alil están listos para darse una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir cada capítulo de esta historia que nos tiene a todos al borde del corazón. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Esla y Alil están dando una nueva oportunidad a su historia de amor? ¿O solo buscan cerrar un capítulo con madurez y respeto? Queremos leer tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó este video. Hasta la próxima noticia explosiva.